Buen día para todos. Buen día, profesora María Isabel Vázquez Blanco. En este video les vamos a hablar de los tipos de entrevistas psicológicas y forenses a cargo de Alba Rocío Díaz Pinzón, Stephanie Mena Varela y quienes habla Alex Arenas Forero, estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Programa de Psicología San Gil 2026. Acá en la introducción vamos a hablar un poco de lo que es la psicología forense y de algunos de los instrumentos. La psicología forense constituye una de las ramas más especificadas en la ciencia del comportamiento humano, orientada a aplicar el conocimiento psicológico en apoyo a los sistemas judiciales, penitenciarios y de la salud mental. En este campo, la evaluación psicológica forense adquiere un papel central al aportar componentes técnicos, científicos y objetivos que guían la toma de decisiones en procesos judiciales y en gestión de riesgo institucional. La formación rigurosa en el uso de instrumentos como PCLR, el HCR20V3, el SVR20, el CBCA, el SVA y el RM resulta esencial para garantizar evaluaciones precisas y responsables. Este trabajo académico busca mostrar la relevancia y aplicabilidad de dichas herramientas en contextos forenses colombianos, evidenciando la complejidad de los casos y la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación, protección y prevención de la violencia. A continuación vamos a hablar de los tipos de entrevista forense. Tenemos la entrevista clínica forense, entrevista cognitiva, entrevista estructurada, entrevista semiestructurada y entrevista libro o narrativa. Vamos a hablar de cada una de ellas. En la entrevista clínica forense se centra en explorar síntomas, historia personal y antecedentes clínicos. Uno de los objetivos de la entrevista clínica es identificar los posibles trastornos psicológicos y factores de riesgo en su relación con la conducta del entrevistado. Como metodología es el uso de preguntas abiertas y cerradas y hacer una exploración psicobiográfica de examen del estado mental del paciente. Tenemos también un ejemplo como tal para hablar de ello y es evaluar si un acusado presenta depresión mayor se puede afectar su capacidad de enfrentar un juicio. Ahora vamos a hablar de la entrevista cognitiva. Es diseñada para favorecer la recuperación de recursos y detalles relevantes de las víctimas o de los testigos. Los objetivos como tal para esta entrevista cognitiva es obtener testimonios más precisos y complejos, reduciendo omisiones o distorsiones. La metodología que utilizamos como tal en esta entrevista es la redacción del contexto, relato en diferentes órdenes, cambio de perspectiva. Tenemos también como un ejemplo para esta entrevista y es una víctima de robo describe la escena recordando olores, sonidos y detalles ambientales. Ahora vamos a hablar de la entrevista estructural. Podemos definirla que está basada en protocolos estandarizados con preguntas fijas y ordenadas. El objetivo como tal de esta entrevista estructurada es reducir el riesgo y garantizar objetividad en la recolección de información. La metodología que se utiliza como tal en esta entrevista es cuestionarios formales, escalas de valoración y respuestas cerradas. Un ejemplo que podemos también aplicar en esta entrevista es una entrevista a un agresor sexual con un cuestionario de 198 preguntas sobre antecedentes sociales, personales y delictivos. Ahora vamos a hablar de la entrevista semiestructural. La podemos definir de tal modo que combina preguntas determinadas con flexibilidad para profundizar las respuestas. Como objetivo para esta entrevista semiestructurada, está basada en obtener información relevante sin limitar la espontaneidad del entrevistado. La metodología que utilizamos en esta entrevista está guiada en preguntas abiertas y cerradas, adaptadas según el relato. Como ejemplo también para esta entrevista, está basada en evaluar
la credibilidad de un testimonio en un caso de violencia doméstica. Ahora vamos a hablar de la entrevista libre o narrativa. Em, Está enfocada en favorecer la expresión espontánea del entrevistado, útil o casos de testimonio infantil o víctimas vulnerables. El objetivo como tal de esta entrevista libre o narrativa permite en que el entrevistado relate sin interrupciones, captando detalles naturales del discurso. La metodología que como tal utilizamos en esta entrevista libre o narrativa está basada en el relato libre, mínima intervención del entrevistado, análisis posterior del contenido. También tenemos un ejemplo para esta entrevista. Es el siguiente: un niño describe un episodio de abuso con sus propias palabras, sin preguntas directivas. En la técnica de entrevista tenemos como primer paso una escucha activa. En la técnica de entrevista, en el área clínica, no solamente es algo plano, sino que tiene que ser algo clínicamente estructurado, en lo cual se va a enfatizar y va a depender directamente del dominio técnico del entrevistador. En la escucha activa podemos garantizar que el entrevistado se pueda sentir comprendido, que sus condiciones especiales sean totalmente esenciales para que se pueda brindar la información genuina y que ésta no sea filtrada. También tenemos la comunicación atractiva, lo que nos va a permitir a nosotros como futuros psicólogos forenses que nos podemos guiar de la entrevista sin poder impedir y tampoco perder el hilo clínico. Nos va a ayudar a mantener el control sin perder el rapport. También tenemos la observación conductual. Esta nos va a convertir al entrevistador en un gran lector del comportamiento. Cada gesto, pausa o cambio de tono nos va a dar un dato válido en lo cual se va a complementar en el discurso verbal. También vamos a tener el esfuerzo positivo y clarificativo, en la cual en la confrontación estas nos indica que van a ser unas herramientas profundamente importantes que nos van a permitir validar, precisar y movilizar al entrevistado hacia una mayor conciencia de sí mismo. En esta presentación hablaremos de la aplicación de la entrevista clínica forense en diferentes casos dentro del ámbito de la psicología forense y la importancia que tiene como herramienta de evaluación y obtención de información para apoyar los procesos judiciales. La entrevista clínica forense es un procedimiento especializado que permite recopilar información psicológica relevante en una persona involucrada en un proceso legal, ya sea como víctima, testigo, investigado o persona evaluada por orden judicial. Su finalidad principal es obtener datos objetivos que contribuyan a esclarecer situaciones de interés para la administración judicial. En los casos analizados, pudimos observar que no existe una única forma de entrevistar a todas las personas. Cada caso presenta características particulares que exigen adaptar la metodología de evaluación. Por ejemplo, cuando se entrevista a una víctima de violencia, el profesional debe generar un ambiente de confianza que facilite la expresión de experiencias y emociones sin generar revictimización. En estos casos, la entrevista busca identificar el impacto psicológico de los hechos, la presencia de síntomas emocionales y las posibles consecuencias en la vida de la persona. Por otra parte, cuando se evalúa a una persona investigada por la comisión de un delito, la entrevista forense se orienta a explorar aspectos relacionados con su estado mental, su capacidad cognitiva
el control de impulsos, los antecedentes personales y otros factores que pueden ser relevantes para comprender su comportamiento dentro del contexto de los hechos investigados. Asimismo, en los casos que involucran niños, niñas y adolescentes, la entrevista requiere técnicas específicas que permitan obtener información de manera adecuada a su nivel de desarrollo, evidenciando la sugestión y garantizando la protección de sus derechos. Esto demuestra la necesidad de que el psicólogo forense conozca diferentes modelos y estrategias de entrevistas para responder las particularidades de esta población. Los casos estudiados también evidencian la importancia de combinar la entrevista con otras fuentes de información, como pruebas psicológicas, revisión documental, antecedentes clínicos y observación conductual. De esta manera, las conclusiones emitidas por el profesional cuentan con un mayor respaldo técnico y científico. Otro aspecto fundamental para el papel de la ética del profesional durante todo el proceso, que el psicólogo forense debe mantener una postura objetiva e imparcial, evitando emitir juicios personales y fundamentado en conclusiones únicamente en la evidencia obtenida durante la evaluación. En este sentido, cada caso forense presentado se convierte en un escenario práctico para aplicar distintos tipos y técnicas de entrevista, evidenciando la necesidad de seleccionar el método más adecuado según el perfil del entrevistado, el contexto judicial y los objetivos específicos de la evaluación. Útil, la adecuada elección de estas herramientas permite obtener información confiable, útil y pertinente para la toma de decisiones por parte de jueces, fiscales y demás autoridades competentes. En conclusión, la entrevista clínica forense se consolida como un recurso esencial en el ámbito de la psicología aplicada a la justicia, ya que permite integrar la exploración semiológica de signos y síntomas con la necesidad de aportar la información objetiva y científica de los procesos judiciales y de la salud mental. Su correcta aplicación facilita la identificación de factores de riesgo, la comprensión del estado emocional y conductual del entrevistado y la elaboración de informes técnicamente sustentados y confiables. Además, contribuye a que las decisiones institucionales y judiciales se fundamentan en evidencia psicológica rigurosa. En síntesis, la entrevista clínica forense constituye un puente entre la práctica clínica y la responsabilidad forense, garantizando evaluaciones objetivas, éticamente fundamentadas y acordes con los principios científicos que orientan el ejercicio de la profesión de la psicología. Muchas gracias por su atención.